Bueno, mi nombre es Guido Arroyo, soy el director editorial y fundador de una editorial que se llama Alquimia Ediciones. Alquimia Ediciones nace el año 2006 y tiene dos periodos claramente como separados. El primer periodo arranca desde el 2006 al 2011, es una editorial que opera como un taller de experimentación editorial, se publicaba particularmente poesía en ese momento y básicamente lo que proponíamos era desarrollar artefactos literarios o objetuales que trabajaran también con el lenguaje. Ese primer periodo se logran publicar 15 libros, entre ellos unos discos, objetos raros, etc. Y del año 2011 a mediados hasta el año 2015 y en adelante, la editorial se estructura mediante 6 colecciones. En ese periodo hemos publicado 49 libros, estamos a punto del 50, digamos, y publicamos particularmente literatura y ensayo. Lo que nos caracteriza, obviamente somos una editorial independiente, sin ningún tipo de fondo económico detrás, pero particularmente trabajamos con obras que nos apasionan en términos de texto. En Alquimia hay autores consagradísimos que venían de las transnacionales y que empezaron a publicar novelas con nosotros, y autores completamente emergentes. Lo importante es la calidad del texto, la hechura del texto, y privilegiamos obras que experimenten con el lenguaje. Esa es una de las primeras bases de la editorial. En un segundo umbral, como somos una editorial independiente, no tenemos una presión económica y trabajamos mucho tiempo en los libros. Una de las cosas que a mí me enorgullece es nunca haber publicado un manuscrito tal cual está. Todos los libros han sido modificados, alterados, se les ha trabajado tanto estéticamente, hay novelas que le hemos rearmado y se trabaja mucho en simbiosis con el autor. Eso nos ha permitido dos cosas. Por una parte, nuestro catálogo de narrativa, que se llama Foja Cero, donde hemos publicado 10 novelas, y nuestro catálogo se llama Calles de Mano Única, en alusión a Walter Benjamin, que son de reediciones poéticas. En ese catálogo hemos ganado 4 premios a las mejores obras del año. Eso nos ha posicionado de alguna manera muy bien dentro del espacio y nos ha permitido darnos el lujo de publicar autores, por ejemplo, como Nona Fernández o Álvaro Izama, que venían de Random, de Planeta, que publican con nosotros, aunque no podamos darle un adelanto millonario, digamos, pero sí podemos entregarle un trabajo editorial más intenso y difundir su libro de manera un poco más profunda que lo que hacen esos sellos. Y a la vez, como la categoría de los premios nos ha permitido arriesgar por autores. O sea, nuestro catálogo de narrativa, al lado de estos autores destacados en Chile, Chile es un mercado muy pequeño por lo demás, hay autores que no conocía a nadie. Y los lectores nos han permitido jalar uno al otro, es decir que, como en este catálogo está este autor, compran, digamos, el siguiente libro. Otro de las líneas de la editorial que mantenemos es una línea de reediciones patrimoniales. Es una línea que primordialmente intenta llevar autores de cierta importancia para la tradición literaria chilena, pero quitarlos del ambiente de la academia. ¿Cómo hacemos eso? Cuidando mucho los paratextos. Acabamos de publicar un libro de Parra, que funcionó muy bien, de Nicanor Parra, digamos, que eran fragmentos de entrevistas. Y este mecanismo de trabajar, que es mucho más trabajo, recopilar 20 entrevistas, digitalizarlas y fragmentar lo mejor de ellas y montarlas como un relato cinematográfico casi, hace que los libros lleguen a otros lectores. O sea, particularmente nosotros tenemos una sensibilidad muy fuerte con lectores jóvenes, lectores de 18, nuestro Facebook así lo indica, digamos, y nuestros compradores de 18 a 30 años, es decir, hay gente que recién se está iniciando en el mundo de la escritura, en el mundo de la lectura, pero compra libros de alguna manera ensayísticos en ese espacio. A su vez tenemos otra colección que está recién partiendo, pero que es la colección que históricamente siempre quisimos publicar, es una paradoja, que es la colección Estados de Excepción. Es una colección de ensayos donde queremos publicar libros que no necesariamente sean con estilística académica, sino más legibles, y la idea o la gracia de momento es publicar un autor contemporáneo y un autor que haya muerto. Hemos publicado al poeta uruguayo residente en México, Eduardo Milán, un libro de Berzón que estaba
inédito al español. Luego, ahorita viene un libro de Damián Tabarovsky, ensayista, narrador, editor de Interzona y ahora de Mar Dulce, y estamos terminando una traducción al castellano neutro de Thoreau. O sea, de alguna manera esa colección lo que queremos en las traducciones evitar, que pasa mucho en Latinoamérica, la preponderancia que tiene España en torno al estilo de la traducción. Nosotros en este momento tenemos muchas ventas en narrativa particularmente, pensando en el mercado chileno como mercado pequeño. Ahí vamos, imprimimos en general 1000 ejemplares, varios libros están por la tercera edición, algunos por la segunda, o sea, hay un banco que se va continuando, y en lo que es el ámbito de poesía, lamentablemente tiramos mucho menos, pero nos interesa, digamos, publicarla, pero tiene cada vez menos salida, publicamos entre 300 y 700 ejemplares, la verdad. Y en el ámbito de ensayo, desde el año pasado estamos distribuyendo en Argentina y trabajamos con flujos de tiraje en Chile de 500 a 700 y en Argentina de 1000 directamente, porque el mercado obviamente en Argentina es muy grande. De hecho, el proyecto de la editorial es un poco acercarse a este espacio. Eso básicamente es la estructura de la editorial en términos de la orgánica base. Nosotros tenemos un equipo de diseño de 3 personas, que se llama el Estudio Navaja. Trabajamos todos los libros en simbiosis. Una de las particularidades de por qué enganchamos con cierto público y con ciertos autores es porque los libros permiten ciertas libertades gráficas. Por ejemplo, en nuestras novelas, desde la quinta en adelante, en la primera página hay una fotografía a corte, y en la última también, que son como un relato de la novela. Obviamente es más trabajo, tenemos que buscar las fotografías, conceptualizar la novela, ingresar las imágenes, siendo que publicamos 5 novelas al año, pero eso le da un plus a la obra, genera una suerte de relato. En la colección de Rescate Patrimonial, nuestros diseñadores hacen un collage original para cada parte temática del libro. Entonces, nos preocupamos que los libros objetualmente funcionen bien, y la verdad es que con los diseñadores tenemos reuniones de pauta quincenales, trabajamos todo en simbiosis, y aparte de eso tenemos un director de proyectos que es Cristian y una editora que también ayuda en producción, que es increíble en términos de su trabajo, que es Julieta. La gracia un poco de la editorial es que somos todos muy amigos, no es que nos conocíamos de antes, nos fuimos haciendo muy amigos, y todos son creadores a la vez. Los diseñadores tienen un trabajo gráfico personal, exponen continuamente, la editora, el director de proyectos, en mi caso todos somos escritores, entonces eso también nos permite trabajar de manera más cómplice los textos. Nosotros tenemos de alguna manera un reconocimiento porque cada libro lo trabajamos mucho, estamos 3 meses mínimo, 6 meses, 7 meses, muchas veces debatimos con el autor, y eso a los autores a la larga le termina generando, digamos, una impresión muy positiva, digamos, en torno al proyecto. Económicamente nosotros somos una editorial independiente, sin, como contaba, un fondo, digamos, detrás, pero tenemos pagos de sueldos estables para todas las personas, y yo, bueno, aparte hago clases, pero desde este año ya casi vivo un poco de la editorial, lo que también me tiene muy contento porque es algo que me apasiona, la verdad. Alquimia Ediciones pertenece a una cooperativa de editores que se llama Cooperativa Editores de la Furia. Es una cooperativa que reúne a 35 editoriales chilenas, y que trabajamos, insisto, con el concepto simbiosis, porque básicamente es eso. Todas publicamos cosas distintas, pero tenemos una complicidad en torno a la política editorial, a cómo trabajamos con los autores, a cómo nos posicionamos en el espacio del libro, entendiendo que el libro no es un bien necesariamente de mercado, sino es un vehículo cultural. Trabajamos juntos en ferias regionales e internacionales, trabajamos en conjunto para las reuniones en torno a la política del libro que se debate en Chile, trabajamos en conjunto en torno a datos técnicos, desde imprenta, desde si alguien necesita un corrector, da el dato, etcétera, y eso nos ha potenciado mucho, la verdad. O sea, como Alquimia estamos muy contentos, estamos desde el inicio de la cooperativa, cuando éramos 6 editoriales, y bueno, yo también me desempeño como el vocero de la cooperativa, lo que también me demanda un trabajo cotidiano muy agradable. Cada vez nos hacemos más amigos con todos los editoriales, y creemos que el mundo del ámbito independiente va hacia allá. Nosotros
En paralelo a eso, tenemos buenas alianzas con editoriales, particularmente acá en Argentina, por ejemplo con Eterna Cadencia, que es una editorial que admiramos mucho cierta estilística que publica. Hicimos ya una coedición que fue un trueque de derecho, que es algo muy raro como figura, pero básicamente Eterna publicó una novela nuestra, nosotros publicamos una novela de ellos, y hicimos que cada autora vaya al otro país. En el fondo, difundimos más cada libro y generamos una alianza de simbolizar el proyecto editorial en otro país. Apostamos mucho por esos proyectos, ahora estamos terminando un proyecto de coedición con Ediciones Godot, que ya está armado sobre el libro de Benjamin, y así la idea es continuar generando alianzas para modificar un poco la lógica tan económica del libro. Bueno, el mercado editorial en Chile es un mercado, yo soy muy joven, tengo 28, no lo conozco, digamos, históricamente, pero como hago clase de edición he tenido que estudiarlo, y es un mercado que está mutando de alguna manera. En Chile hace 8 o 10 años existían 3 grupos transnacionales, 4 editoriales, entre ellas LOM y Cuarto Propio, que son un rol histórico, independientes muy fuertes, pero había un descampado, digamos, o sea, no era un mercado muy pujante en términos de lo que se publicaba. Todavía no hablo de los compradores, obviamente. En la última Furia del Libro, que es un evento paralelo a la feria oficial que hay en Chile, postularon 117 editoriales. Es decir, hay una proliferación muy amplia de lo que es el ámbito de publicación. Eso ha generado, como en doble movimiento, la creación o la ampliación de nuevos lectores. Estos nuevos lectores, en general, no hay tanta estadística de fondo, pero sí hay una clara, digamos, curva ascendente en torno a la adquisición de libros. Son nuevos lectores que están interesados por otros formatos estéticos, están interesados por otro tipo de literatura y por quitar mucho esta figura clásica y más decimonónica de la literatura. O sea, en las redes sociales uno puede notar que son lectores que conectan con posturas más irónicas, con vincular la lectura y el lenguaje a elementos más cotidianos. En ese sentido hay un crecimiento. Sin embargo, hay que ser obviamente evidente y no mentir en ese aspecto, es un mercado muy pequeño. Chile es un país de 17 millones de habitantes, 6 millones y medio viven en la capital. El 80% de las librerías está en la capital. En provincia, yo crecí toda mi vida en provincia hasta los 17, casi no hay librerías, entonces es un mercado concentrado. En ese sentido, me parece a mí, y ahora ya cruzando datos también de transnacionales, que es un mercado que cada vez se consolida más, pero a una escala pequeña, o sea, a una escala, digamos, del espacio en que coexiste. Sin prejuicio de eso, las 3 agrupaciones del libro en Chile, hay 3 agrupaciones muy marcadas, que es la Cámara del Libro, que reúne particularmente a las transnacionales, EDIN, que reúne editoriales históricas independientes e universitarias, y la Cooperativa de Editores de la Furia, que reúne a los independientes que están un poco más a la izquierda, digamos. Están todas, obviamente, pugnando por ir generando nuevos lectores y mejorar, digamos, el ámbito tanto de la industria editorial en Chile como de lo que son las adquisiciones de gobierno y la compra directa. Yo creo que el lector chileno está cada vez más ávido, pero está en construcción. En los próximos 3 o 5 años me atrevería a decir que va a ser el momento en que las editoriales van a tener que reconectar con el lenguaje de su época y armar catálogos de publicación que se orienten hacia ese espacio. Nosotros como Alquimia lo que podemos dar fe, que como contaba económicamente ya podemos funcionar de manera liderada en torno a nuestro proyecto. En general el comprador joven es muy arriesgado. O sea, a mí me pasa en algunas ferias que son las furias del libro, las que nosotros hacemos, que gente de 19 años se acerca y me dice, mira, tengo 8 libros de tu catálogo, 10 libros de tu catálogo. Incluso me tocó una vez que un chico de 18 años me dijo, este libro no me gustó la decisión que tomaron acá. O sea, es un lector que ya se crió con las redes sociales, se crió con internet, que conoce otras formas de fusionar imagen y texto, de cómo trabajar el diseño, y ya no va a digerir el clásico libro, los clásicos diseño transnacional, la clásica figura del autor. Yo creo que hay que problematizar un poco eso, y eso es nuestra vocación. En términos de distribución, en Chile hay
cinco distribuidoras, cuatro o cinco distribuidoras más o menos amplias, cada una con su catálogo obviamente en particular, y como les contaba, o sea, particularmente las distribuciones en Santiago de Chile. Hay librerías en provincia, pero la venta es muy lenta, por un problema educativo y también por un problema de que la mayoría de la concentración de compradores de libros está en Santiago. Es algo que nosotros, al menos como Alquimia, particularmente dentro de la cooperativa, lo que hacemos es ir a las ferias de provincia con stand básicamente de muestra. O sea, para que la gente sepa que no solamente están los libros de Planeta, no solamente están los libros de Random, sino también hay otras novelas, otros materiales, etc. Como último dato, quizá a nosotros nos pasó que un libro muy raro, que de hecho rechazó una transnacional, que es un libro hecho con timbres, que se llama La Filial, obtuvo, es un libro que tiene menos de 2 páginas de Word de texto, y lo publicamos como novela. Son solamente imágenes, timbres hechos a mano del autor. Ese libro, que fue un riesgo, cuando yo lo publiqué dije, el libro lo va a odiar la prensa, pero es un buen libro, dije. Era muy caro hacerlo porque tenía 2 colores. Obtuvo premio de la crítica a mejor libro del año, premio municipal a mejor a mejor novela del año, y estamos ahora imprimiendo la 3ª edición. Eso para mí es una clara muestra que el sector está cambiando, digamos. O sea, que una rareza que podría verse como poesía visual o algo así, puede llegar a otros espacios que no necesariamente estén tan segmentados o cerrados. Sí, en cuanto al libro en digital, la verdad es que yo no soy un perito en el libro digital. Desde que iba a ferias del libro de niño, digamos, niños 19 años, 10 años, siempre estaba en la típica mesa, ¿no? Era el fin del libro impreso. Y todavía el libro impreso sigue teniendo una predominancia fundamental. Yo creo que en Chile varias editoriales están trabajando con ebook. Nosotros de aquí a agosto lo más probable es que ya digitalicemos todo nuestro catálogo. Queremos hacerlo de una sola vez, digamos, el catálogo particularmente de narrativa. Estamos apostando por un PVP mucho más bajo, es decir, 4 euros, 5 euros la venta del libro. Pero yo creo que el libro digital va a funcionar siempre en paralelo porque busca otros compradores. O sea, básicamente es un libro que puede operar más de consulta, que puede operar más de prueba, que puede operar más para personas de tu misma lengua que están en otros países. Y es un mercado importante a explorar, pero me parece que es un mercado que se tiene que de alguna manera consolidar en torno a sus prácticas de mejor manera. Yo siempre he pensado en nuestras reuniones de pauta, que son reuniones muy regadas, digamos, cómo modificar los formatos para generar algo más atractivo. O sea, nuestros diseñadores, por ejemplo, han pensado en generar libros interactivos con diferentes links, etcétera. O sea, intentar darle una vuelta, porque en el fondo que sea el mismo objeto con una peor estética que el libro físico, creo que todavía no hay una suerte como de disrupción que modifique incluso cómo se escribe la literatura. Porque cada vez que se cambia una técnica debería modificarse en forma la escritura, una cuestión política y filosófica, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos el mercado del libro del ebook en Chile es un mercado incipiente. Editoriales como LOM, más grandes como Catalonia, las transnacionales tienen el ebook, pero yo me atrevería a apostar que no es un ingreso fuerte, digamos, de las editoriales, digamos. Hay un par de editoriales que solamente se dedican a ebook, ellos obviamente tienen muchos más datos de esto, pero insisto, o sea, creo que falta el momento de transformación en torno al formato. Y en cuanto a la política del libro en Chile, es una muy buena pregunta, porque mañana se iba a presentar hace casi un mes y medio, pero se suspendió por una catástrofe que hubo en el norte. El año pasado el Consejo de la Cultura nos invitó a varios actores, aproximadamente 120, a debatir activamente la política del libro de Chile mediante mesas de industria, mesas de creación, etcétera, digamos. Y el debate fue bastante activo, habían 7 sesiones de mesas, algunas muy cálidas, otras más tranquilas, digamos, y esperamos ahora que se vuelva impresa, digamos, esa ley. Nosotros, la verdad, yo participé en esas mesas, tengo cierta, digamos, esperanza que algunos proyectos se incluyan, pero el gran problema en Chile no radica necesariamente en la ley del libro, sino en que el Consejo de Cultura no está cruzado con el Ministerio de Educación.
Entonces el desfase entre educación y cultura es muy alto. El libro, en la medida en que no se cruce con un trabajo integral de educación, creo yo, no se va a potenciar de muy buena manera, digamos. Esto porque muchas veces la industria crece, desarrolla mejores producciones, pero los libreros que están en las escuelas de todo el país no tienen el conocimiento de esa producción, no tienen el capital, digamos, cultural o intelectual para, digamos, colegir un buen catálogo para los niños. Y en Chile, lamentablemente, los profesores son muy mal pagados. O sea, los profes son casi el último bastión de sueldo del país. Entonces, en ese sentido, un profesor que trabaja muchas horas, que tiene poco sueldo, no va a llegar a la casa a leer las últimas novedades ni de Random, ni de Anagrama, ni de una editorial independiente. Y eso se traduce en que ese mismo profesor va a entregar el mismo material con que fue educado hace 30 años y sin mucho ánimo. Esa es la gran crisis en Chile y bueno, como casi toda Latinoamérica conoce, las últimas demandas de Chile siempre han venido desde lo estudiantil y educacional. Pero bueno, esperamos, digamos, la ley se anuncia, como les digo, mañana. Yo me perdí el anuncio que voy a estar acá. Y entiendo que van a haber mejoras sustanciales, digamos, para la industria. Pero nosotros como cooperativa apelamos a más, digamos. Apelamos a revincularnos con selectores. Y sobre todo, incidir quizás en la medida de lo que se pueda, digamos, en lo educacional. La demanda histórica de la agrupación de EDIN es la anulación del IVA en Chile. En Chile el IVA es de un 19%, es bastante alto. Hay productos exentos de IVA desde la dictadura. Entiendo que los caballos de carrera, es muy absurdo esto, están exentos de IVA, el libro no. La pelea que tenemos nosotros como cooperativa es el precio fijo en tapa, porque según varios estudios nos hemos dado cuenta que ese precio incide en una rebaja del libro y a la vez sabemos que el peso quizá político para rebajar el IVA en Chile es muy difícil. No sé la verdad si alguna de las medidas está, espero que al menos una esté, pero también lo veo difícil, la verdad, ese es un conflicto. En términos técnicos tienen que pensar hacia afuera que el mercado chileno es pequeño, que el papel en general se importa, que existe, los libros cobran en general un 40% de ganancia, las distribuidoras entre un 20 y un 30, más el 19 del IVA. O sea, en la cadena del libro la ganancia es muy leve y es muy difícil de conseguir. Es decir, son editoriales que funcionan más bien a pulso en términos de toda su cadena. Por eso es un mercado tan difícil y tan raro, digamos, como opera.